Año de 1901, Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Un joven de 21 años se encuentra innovando con motores de gasolina en un pequeño y rudimentario taller de madera. Estos eran algunos de los primeros prototipos a los que próximamente se le llamarían motocicletas. El nombre de este chico era William Harley. Este era acompañado por su amigo de la infancia de nombre Arthur Davidson. Sin más, estos artefactos eran pequeños y simples motores de combustión acoplados a una bicicleta. William Harley era originario de Wisconsin. Durante su adolescencia se emplearía como trabajador de una fábrica de bicicletas, además de ser un destacado dibujante. Pudo asistir a la universidad mientras que costeaba algunos de sus gastos como camarero. Por otra parte, Arthur Davidson era el hijo de una pareja de ascendencia escocesa. Sus padres eran de escasos recursos. Con años de ahorro habían emigrado hace pocos años atrás de Escocia a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo. Arthur había trabajado como vendedor y narrador de historias. Posteriormente, se uniría a trabajar con su amigo William Harley en el improvisado taller. En este mismo año 1901, estos dos jóvenes inexpertos decidieron concretar un proyecto que inicialmente era un hobby. Se enfrentarían a diversos retos al llevar a cabo sus ideas y lograrían un éxito sobresaliente que daría origen a una compañía multimillonaria, fabricante de la marca de motocicletas que lleva sus nombres. William Harley trabajó por primera vez en la fábrica de bicicletas de Meiselbach, en su ciudad natal, a muy temprana edad de 15 años, y con el paso del tiempo, ascendió a un puesto como dibujante. En esta empresa se reencontraría con su amigo de la infancia, ahora compañero y futuro socio, Arthur Davidson. Inspirado en su trabajo en la fábrica de bicicletas, las ideas de William buscaban concretarse, y comenzaría a crear los primeros prototipos de motocicletas, dibujando planos para la construcción junto con su amigo Arthur Davidson. La idea era obvia: propulsar una bicicleta normal de pedales con un motor de combustión. Estos prototipos ya existían, pero a menudo fallaban y los motores eran grandes y pesados. Los cuadros de las frágiles bicicletas no soportaban los esfuerzos de estos motores. William Harley y Arthur Davidson tenían como objetivo principal fabricar su propio motor, tratar de hacerlo más pequeño, ligero y eficiente, además de construir un mejor chasis de bicicleta. Con apenas unos centavos en los bolsillos, abandonan sus empleos y comienzan a trabajar en la casa de un amigo llamado Henry Melk, quien les prestaba un torno industrial para poder mecanizar las piezas. Pero debido a la falta de conocimiento, el proyecto se estancó. Más tarde, se sumaría a esta iniciativa un dibujante industrial de origen alemán llamado Emil Kruger, persona que tuvo la oportunidad de conocer las primeras motocicletas construidas en Europa y quien trabajó en fábricas de Europa. Pasaron arduas horas y días investigando y experimentando en el sótano de un taller, pero aún les faltaba una parte sumamente importante: un mecánico. Walter Davidson, otro hermano de Arthur, mecánico de profesión. Walter se encuentra con piezas por doquier y decide montarlas. Con la ayuda y conocimientos técnicos de este mecánico, nacía el primer prototipo de Harley Davidson. La estructura metálica de este prototipo pertenecía a un cuadro de bicicleta que fue tomado como armazón, una lata de tomates que funcionaba como parte del carburador y un motor cuya transmisión se realizaba mediante una correa de cuero. Su primer intento denotó muchos errores, así que Harley y los hermanos Davidson dedicaron todo su tiempo y dinero a este proyecto, que pronto haría que el improvisado taller quedara pequeño. El proyecto cambiaría a favor de una verdadera motocicleta con un motor de mayor cilindrada y un bastidor reforzado. 2 años más tarde, en 1903, deciden construir un taller en la propiedad de los hermanos Davidson, con un cartel pintado en su puerta:
Harley Davidson Motor Company. Como dato curioso, en ese mismo año, Henry Ford lanzó al mercado su modelo A, mientras que los hermanos Wright conseguían su famoso despegue motorizado con éxito. Ambas historias puedes encontrarlas en nuestro canal. Se lograron producir 3 motocicletas. Al año siguiente, un concesionario de Chicago comienza a vender estos 3 modelos, lo que los llevó a tomar la decisión de ampliar el taller. A su vez, como estrategia para promocionar la marca de la reciente compañía, Walter Davidson participaba en carreras su primer modelo de competición, mismas en las que los resultados muy favorables permitieron que se acumularan los pedidos de clientes. Misma estrategia usada por Henry Ford, después de su primer fracaso al no poder atraer inversionistas a su primera empresa, la Detroit Motor Company. Decidió diseñar autos veloces y llevarlos a las pistas. A partir de que las motocicletas de Harley Davidson estuvieron en las carreras, la compañía tendría un crecimiento exponencial en el que el pequeño taller sería reemplazado por otro de mayor tamaño. William Harley se inscribió en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Wisconsin en Madison. Se graduó en 1907 y pronto regresó a la Harley Davidson Motor Company para aportar y aplicar todos sus conocimientos ya adquiridos. Para ese mismo año, 1907, la compañía ya producía 150 unidades. Además, sus motocicletas habían conseguido un récord de eficiencia de 300 kilómetros por galón de gasolina. En 1913, la primera motocicleta Harley Davidson ya había cambiado de dueño varias veces, habiendo recorrido más de 160,000 kilómetros, siempre con sus piezas de fábrica, sin necesidad de refacciones. Esto le dio un enorme prestigio a la marca. Para 1914, ya con varias fábricas a su mando, su producción alcanzaba las 16,284 motocicletas. Mismo año en que iniciaría la primera ofensiva mundial, y 3 años más tarde, en el 1917, la compañía se convirtió oficialmente en el principal proveedor de motocicletas a la milicia. Tras el conflicto, y en menos de 2 décadas, se afianzó como la compañía más exitosa del mundo, teniendo presencia en 67 países. Pero con la llegada de la Gran Depresión en 1929, la producción de Harley Davidson cayó. Al término de este periodo, como una de las marcas supervivientes, Harley Davidson volvió a lograr un contrato exitoso con el ejército norteamericano para suministrar motocicletas durante el segundo conflicto mundial, lo que la llevó a una nueva época de oro. Finalmente, William Harley murió de insuficiencia cardíaca el 18 de septiembre de 1943 a los 62 años. Arthur Davidson murió a los 69 años en una colisión de 2 autos cerca de Wisconsin el 30 de diciembre de 1950. Heredarían una próspera y prestigiosa empresa a sus hijos. Sin imaginar lo que venía, esta nueva generación de directivos estaban a punto de presenciar cómo el éxito y reputación de Harley Davidson caerían totalmente en picada. Debido a la aplicación de nuevas tasas e impuestos, encarecían enormemente la exportación y venta de motocicletas. Buscando innovar en su 50 aniversario, la empresa decide modificar su logo diseñándolo en V, en honor al motor de 1909. Pero las cosas no mejorarían. El cine de Hollywood asoció a Harley Davidson a un estereotipo negativo de conductor, debido a que en sus películas se les representaba como maleantes y violentos. Sin saber cómo manejar esta nueva era, los nuevos directores no tuvieron la habilidad para innovar, y posteriormente Harley Davidson vendería gran parte de sus acciones en 1969 a la American Machinery and Foundry. Esta nueva compañía introdujo cambios que empeoraron la calidad de motocicletas y, por si fuera poco, llevaron a la huelga a muchos de sus trabajadores. La empresa perdió el liderato de motocicletas y el público volteó a ver las nuevas marcas de origen japonés. Sería hasta la década de los 80s cuando Harley Davidson recuperó su liderazgo tras la venta de la compañía
a un grupo de 13 inversores, entre los que se encontraban Willie G. Davidson, nieto de William Davidson. Iniciaría una nueva tendencia en la compañía, en la que recuperó su estilo único y personalidad rebelde. Para 1987, la compañía empezó a cotizar en bolsa. De este modo, y gracias a la mejora de los modelos existentes y la creación de muchos nuevos, Harley Davidson ha podido recuperar el terreno perdido y hoy vive uno de los mejores momentos a más de un siglo de su fundación. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Año de 1877, poblado de Watertown, estado de Connecticut, Estados Unidos. Un chico de 12 años, hijo de padres granjeros, cansado de una rutina de trabajo, el cual tenía que recorrer distancias agotadoras en su bicicleta por el ir y venir a causa de apoyar las labores de la granja de sus padres. Y es cuando le nace el deseo de transportarse sin tanto esfuerzo. Su nombre fue George Mallory Handy, quien se convertiría en el fundador de la prestigiosa marca de motocicletas Indian Motors. Indian Motors, la historia. Es un fabricante de motos, conocida por ser una de las marcas pioneras y que cayó en tiempos de guerra para levantarse más fuerte que nunca. Creada a partir de una bicicleta, después ideada por dos hombres ciclistas apasionados por el mismo fin de transportarse más rápido. Su marca, Indian, representa a un indio, que da significado al hombre nativo americano con plumas. En el año de 1882, George Mallory Handy, 4 años más tarde, debido a su gran condición física del trabajo diario, es motivado por participar en las competiciones contemporáneas y se inscribe iniciándose en las carreras de bicicletas a los 16 años. A esta edad, este chico contaba con conocimientos de mecánica. Él era quien daba mantenimiento a los tractores de vapor en su granja, además de que era muy apasionado en el deporte. A sus 26 años ganó el Campeonato Nacional Amateur de Ruedas Altas de los Estados Unidos, estableciendo un récord mundial en una pista de tierra de media milla y que permaneció hasta 6 años después. Para ese entonces había creado ya algunos prototipos de bicicletas motorizadas, aunque éstas fallaban constantemente y no lograban recorrer grandes distancias. George incluso fue el primer campeón nacional de ciclismo de Estados Unidos, ganando 302 de las 309 carreras en las que participó. En el año de 1892, a sus 32 años, se retiró de las carreras de bicicletas, mientras que el negocio de su granja no era suficiente para la época. George comienza a idear y fabricar bicicletas enfocándose en la mejora para poder comercializarlas. George, a esa edad, con algunos ahorros de varios años, se propuso emprender el negocio de bicicletas. George se muda a la ciudad de Springfield, Massachusetts, lugar donde estaba construyendo bicicletas de seguridad bajo los nombres Silver King para hombres. Compró un modelo de esta marca y lo perfeccionó. Comenzó a vender sus primeros prototipos, pero en el año de 1898, debido a la guerra hispano-estadounidense, su producción quebró. Quedándose con una tienda en Worthington Street, decidió entonces llamarle a su línea de bicicletas Indian. Para promover su marca, George Handy patrocinaría a varios corredores de bicicleta y eventos en toda Nueva Inglaterra. En el año de 1900 fue cuando durante un evento en el Madison Square Garden de Nueva York,
conoce a Carl Oscar Hedstrom y a partir de ese acontecimiento su fábrica Indian Motors obtendría el verdadero éxito. ¿Qué pasaría para que ambas personalidades se fusionaran y formaran la famosa Indian Motorcycle Manufacturing Company? Oscar Hedstrom, el verdadero artífice con un talento nato de mecánico, originario de Suecia, emigró en el año de 1880 a Estados Unidos y se instaló en Brooklyn, Nueva York. Hedstrom, a una temprana edad, comenzó a trabajar en un pequeño taller de ingeniería en el Bronx, Nueva York, donde aprendió a fabricar cajas y componentes para relojes. Trabajó como aprendiz en varios pequeños talleres hasta los 21 años, cuando obtuvo el estatus de oficial. En su tiempo libre, Hedstrom construía también bicicletas de muy buena calidad y que eran más ligeras y resistentes que las bicicletas comunes. Alquiló un espacio para su taller en Middletown, Connecticut, donde diseñó y fundió motores a partir de sus propios patrones. Mientras crecía su reputación como diseñador de bicicletas, comenzó a construir bicicletas tándem con motores de gasolina. Estos se llamaban marcapasos y se usaban para dividir el viento para los ciclistas de carreras. Los marcapasos motorizados de esa época funcionaban mal, pero el diseño de Hedstrom rápidamente se ganó la reputación de ser muy confiable. Fue precisamente en esta época que entró en contacto con el ex ciclista George Mallory Hendy de Springfield, Massachusetts, quien ahora fabricaba bicicletas y patrocinaba cursos. Hendy no estaba satisfecho con los marcapasos disponibles y le pidió a Hedstrom que llevara uno de los suyos a Springfield. Al revisarlos, Hendy quedó convencido de su producto y le pide desarrollar un prototipo para una bicicleta motorizada fabricada en masa. En el año de 1901 fue construido el primer prototipo por Hedstrom en la antigua Western Cycle Manufacturing Company en Middletown, estado de Connecticut, y la primera demostración pública se llevó a cabo en Cross Street, en Springfield, Massachusetts. La cooperación entre Hedstrom y Hendy dio como resultado la Indian Motorcycle Company, 2 años antes que su competidor, la Harley Davidson Motor Company. Uno de sus primeros modelos fue la Indian Scout 1921, misma motocicleta que se creó en 1906 y fue el modelo preferido por el revolucionario mexicano, el famoso Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa. Todo giraba muy bien en la compañía, ya que el diseño de Hedstrom fue innovador y exitoso, pero esto no duraría mucho tiempo. Llegó el año de 1913, después de un desacuerdo con la Junta sobre prácticas dudosas para inflar el valor de las acciones de la empresa. Oscar Hedstrom tomó la decisión de renunciar a Indian Motorcycle Company. 2 años después, en 1915, en cuanto a George Mallory Hendy, renunció como gerente general, pero permaneció como presidente de la empresa. Al detonarse la Primera Guerra Mundial en el año de 1915, Indian tuvo que vender toda su producción al ejército de los Estados Unidos, de forma que las motocicletas Indian estuvieron fuera del mercado durante 4 años de guerra. Harley Davidson se encontró en la misma situación de vender una parte de su producción a las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero gracias a sus buenas relaciones que William Harley tenía con el Pentágono, la compañía logró sostener sus ventas. Para 1916, un año después, a sus 49 años, George Hendy se retira de Hendy Manufacturing luego de un desacuerdo con la junta directiva sobre la dirección de organización. En marzo del año 1930, Eleuthère Paul DuPont era un industrial estadounidense e hijo de Francis Gurney DuPont. Así es como la famosa empresa Indian Motors es adquirida y controlada desde ese momento por la poderosa familia DuPont. Paul DuPont fundó DuPont Motors, fabricaba automóviles y motores marinos. Después él mismo fue presidente de Indian Motorcycles. Por otra parte, después de jubilarse, George Hendy se dedicó a criar ganado Guernsey y gallinas Leghorn blancas en su granja de Hilltop Farm de 200 hectáreas en Springfield, Connecticut. Y en 1939, año en que vende su propiedad para mudarse a una casa más pequeña en el mismo Springfield donde pasaría los últimos años de su vida. 4 años después, muere a la edad de 76 años. Para el año de 1940, Indian vendió casi tantas motos como su rival Harley Davidson. En este año de 1953, Indian ya tenía preparados otros productos como motores para aviones, motores de botes, aires acondicionados y bicicletas.
El modelo más popular, el Scout, producido antes de la Segunda Guerra Mundial, junto con el modelo Chief del año 1946 a 1953. Año de 1953, para la producción en la fábrica de Springfield, aunque el emblema deportivo de Indian todavía tuvo continuidad con los récords del mundo del pilotaje neozelandés Burt Munro entre 1962 y 1967. Burt Munro y su motocicleta Indian del año 1920 bate el récord de velocidad de 331 km por hora, con una moto carenada de 1000 centímetros cúbicos de cilindrada. Desde entonces, nadie ha conseguido superar aún ese récord. Entrando en el año de 1999, la compañía comienza a manufacturar de nuevo con una nueva versión de la Scout, aparte de los modelos Chief y Spirit. Estas motos estaban estructuradas en base a motores disponibles en el mercado, las cuales, a su vez, inspiradas en su competencia, las legendarias Harley Davidson. Para finales del año 2003, cerca de la culminación de un nuevo diseño de motor, la compañía entró en bancarrota, resurgiendo como el ave fénix. El 20 de julio del año 2006, es reestructurada para luego ser adquirida por Industrias Polaris el 19 de abril de 2011. La marca ha pasado por varias etapas a lo largo de su historia, pero hoy en día se mantiene muy presente, con una gama amplia dentro del mercado, como la Scout Bobber 60 y Scout Bobber 20. Esta gama de motocicletas no deja de transmitir un manejo más dinámico y agresivo, modernizándose sin olvidar ese espíritu nostálgico y un estilo vintage. El Ferrari de las motocicletas, Ducati. La empresa de motocicletas de origen italiano nació como una empresa dedicada a la fabricación y venta de equipos de radio. Terminó en el mundo del motor. Detrás de la marca líder en campeonatos mundiales de motociclismo, existe una increíble historia para contarte. Eran los años de 1920, ciudad de Bolonia, Italia. En el siglo pasado, con el hallazgo de la radiodifusión en la antigua Italia, fue un fenómeno al que todos querían acceder. Inspirados en este nuevo invento, 3 hermanos junto a su padre vieron una magnífica oportunidad para iniciar su propio negocio. Los hermanos Adriano, Bruno y Marcello Ducati, y el padre de ellos, Antonio Cavalieri Ducati. En 1924, Adriano, uno de los hermanos, logró conectar Italia con los Estados Unidos por medio de un radio de onda corta. Impulsados por el descubrimiento de Adriano, la familia funda 2 años más tarde la empresa Radio Científica Brevetti Ducati. En ella fabricarían componentes radiotransmisores. Cerca de 2 décadas fue una de las empresas de electrónica más importantes de Italia. Pero debido a varios sucesos desfavorables por los que pasó su país, entre los más significativos la Segunda Guerra Mundial, la familia se vio en serios problemas económicos, ya que la producción de su fábrica tuvo que ser detenida. Así don Antonio Ducati y sus hijos se vieron obligados al paro de actividades de su fábrica. Un día común, uno de sus hijos tuvo la oportunidad de inspeccionar una motocicleta del ejército italiano. Entendiendo el funcionamiento del motor, acudió a su padre y junto con sus hermanos discutieron la idea de instalar rudimentarios motores a bicicletas y venderlas. De este modo pasaron de fabricar componentes electrónicos a fabricar pequeños motores para bicicletas, para finalmente evolucionar con la fabricación y venta de equipos de motor. ¿Cómo entonces este grupo de emprendedores logra empezar a fabricar un producto diferente con rudimentarios motores para bicicletas, hasta convertirse en una de las fabricantes de motocicletas de mayor prestigio en el mundo? Aquí su historia.
A principios del siglo XX, el invento de la radio era el boom en todo el mundo. ¿Y qué decir en la ciudad de Bolonia, Italia, de donde era uno de sus destacados impulsores, aunque se apoyó de los inventos de Tesla? Guillermo Marconi recientemente se había hecho famoso por todo el mundo, gracias a las conexiones que logró a través de radiotransmisión a larga distancia. Y con los primeros servicios de radiodifusión en Bolonia, y luego del éxito que estaba experimentando, Marconi se convirtió en un ejemplo de muchos físicos. Entre ellos estaba el joven Adriano Cavalieri Ducati, un brillante estudiante de física, quien luego de varios intentos por fin en 1924 logra conectar Italia y Estados Unidos por medio de un radio al que añadió un dispositivo de onda corta, mismo radio que él había creado. Este invento rápidamente le trajo un rotundo éxito. Y su padre, el señor Antonio Cavalieri Ducati, un adinerado empresario ingeniero industrial, vio un gran potencial en su hijo Adriano y luego de lograr patentar su invento, quiso ayudar a sus tres hijos Bruno, Marcelo y Adriano a fundar en 1926 la Sociedad Científica Radio Brevetti Ducati en Bolonia. Adriano fielmente contaba con el apoyo de sus otros dos hermanos. Su nueva compañía se convirtió en una de las empresas de equipos de electrónica, óptica y eléctrica más importantes de Italia. Desafortunadamente, el ingeniero Antonio Cavalieri Ducati muere un año después de la fundación de la empresa, quedando como únicos dueños sus tres hijos. Con unión, supieron llevar a la cima rápidamente su fábrica. Durante los siguientes años, el registro de sus patentes le permitió un crecimiento considerable a Ducati, y tuvieron la oportunidad de abrir sucursales en ciudades de varios países, logrando con esto expandir la marca a nivel mundial. Entre los hermanos se repartían sus puestos, ninguno menos importante que el del otro. En 1935, construyen una nueva fábrica Ducati en Borgo Panigale, a las afueras de Bolonia, misma que sigue estando en el mismo lugar. Hoy en día, sus instalaciones cuentan con un pequeño museo al lado de sus oficinas, donde algunos visitantes pueden disfrutar de lo increíble que fue la historia e inicios de Ducati. Pero las nuevas instalaciones de Ducati durante la Segunda Guerra Mundial se convertirían en blanco de los alemanes, ahora enemigos de Italia. En octubre de 1944, la planta se convirtió en uno de los principales blancos de bombardeos, y como resultado parte de sus instalaciones fueron destruidas. Al término de la guerra, solo se pudieron salvar algunas cuantas máquinas. Los hermanos Ducati hicieron todo lo que pudieron para devolver la actividad de la empresa, haciendo trabajar las pocas máquinas recuperadas. Las pérdidas eran enormes y pocos los recursos para reiniciar su empresa. Sin embargo, los hermanos supieron transformar su tragedia en una oportunidad, ya que los hizo cambiar el rumbo de su negocio. De fabricar radios, comenzaron a producir equipos de motor. Todo cambió cuando los hermanos Ducati conocen a Aldo Farinelli, un abogado y experimentado técnico en la industria del motor, quien recientemente había sacado un invento como medio de transporte, inspirado en una motocicleta del ejército italiano. Tanto los hermanos como Aldo estaban convencidos que sería todo un éxito la venta de este medio de transporte. Entonces, en 1946, con su patente Aldo Farinelli, otorgó la licencia a la compañía Ducati, quien produce y saca a la venta este pequeño motor para bicicletas de 4 velocidades, llamado el Cucciolo. Un medio de transporte muy económico para los italianos,
El nuevo invento fue el inicio y éxito para la nueva era de Ducati. Pero dicho éxito no alcanzaría a cubrir todas las deudas que habían dejado los daños de la guerra. Lamentablemente en 1948, los hermanos ya no pudieron rentabilizar la empresa y el negocio pasó a manos del gobierno italiano. Durante los años 50, con un nuevo equipo al mando de la fábrica, comienza la verdadera evolución de Ducati con las motocicletas. Lanzan al mercado su primera motocicleta, la Cruiser 175, un modelo que salió con arranque eléctrico y transmisión automática. Luego saldría la Spartan 98 centímetros cúbicos. Esta fue conocida como la moto económica de la época. A inicios de 1954, la empresa contrata a Fabio Taglioni, un apasionado ingeniero mecánico. En el momento en que la compañía decide competir en las carreras, Taglioni fue una pieza clave y logró que Ducati fuera reconocida como líder en campeonatos mundiales de carreras. Durante su tiempo en Ducati, Fabio diseñó cientos de motores, incluyendo los que iban destinados a competiciones realizadas a nivel mundial y que le trajeron muchos triunfos a Ducati. En los años de los 60, la fama de Ducati dentro de las competencias trajo para la empresa un incremento en las ventas. Su éxito se hizo presente con la creación de la Desmo GP 125. Ducati se adentra en el mercado estadounidense. Se consiguieron victorias tan importantes como las de las 24 horas de Montjuic. En 1971, Taglioni diseñó un motor que, al paso de los años, sigue siendo el símbolo de Ducati, la primera moto Ducati GT. Nuevos modelos fueron saliendo como la primera Superbiker y el chasis multitubular de acero. También apareció por primera vez en la Ducati 500 Panta de 1979. En los años 80, Ducati conquistó varios títulos mundiales de la mano de Tony Ruder, que pilotaba una Panta diseñada por Taglioni. Los modelos Ducati 750 F1 y 750 fueron las bases de las posteriores 851 y 888. Serían las motos que llegaron a participar en el Campeonato del Mundo de Superbike. Al paso de los años, Ducati ha seguido innovando. En 1983, pasó a manos del grupo Cagiva. En 1989, Fabio Taglioni deja la fábrica y un gran legado de modelos diseñados por él. En los años 90, esta reconocida empresa ya era líder en el motociclismo, y después del deceso del gran piloto de Fórmula 1 de los 90, el legendario astro brasileño Ayrton Senna, la empresa Ducati le rinde un homenaje en 1995, fabricando la Ducati 916 Senna. Moto que rápidamente sorprende al público en general, convirtiéndola en un ícono del momento muy popular. En 2004, la compañía decide hacer uso del Internet y hacer una encuesta a su público por medio de su página, para saber qué tipo de modelo construir en base a las necesidades del público. Entonces nace la Hypermotard. Su principal objetivo es lograr la diversión de sus pilotos. En la actualidad existen 3 líneas de producción en las instalaciones de Ducati. Una para las Scrambler, Hypermotard y Super Sport. Hoy en día, las motocicletas rojas son el símbolo y distinción de la marca Ducati. La planta principal de Ducati se encuentra cerca de algunas fábricas de automóviles y motocicletas más reconocidas mundialmente, como son Ferrari y Lamborghini.
La historia de Kawasaki. La prestigiosa Kawasaki Heavy Industries, fabricante de motocicletas y una de las corporaciones multinacionales más importantes, con presencia en las principales ciudades del mundo, tiene una fascinante aventura que contarte. Kagoshima, ciudad de Kyushu, Japón, año de 1853. Un joven adolescente emprendedor llevaba años trabajando como comerciante de kimonos. Vende sus productos en las calles del poblado de Kagoshima, de puerta en puerta. Además de contar con un pequeño local en el mercado de esta misma localidad. Este chico a muy temprana edad se aventuró en el mundo del comercio, pues desde los 12 años se abrió camino como vendedor ambulante, convirtiéndose en comerciante a sus 17 años. Su nombre, Shoso Kawasaki, quien años más tarde se convertiría en el fundador de una de las marcas de motocicletas de mayor prestigio. Su etapa de comerciante no le duraría mucho tiempo. Después, a su corta edad de 20 años, emprendió su camino en el área de la industria marítima, creciendo en un mundo de negocios siendo muy joven. Años más tarde, sería reconocido como un prestigioso hombre de negocios. 10 años más tarde, se instaló en Osaka, iniciando un negocio de envíos por paquetería, en el que fracasó gracias a que su barco de carga se hundió, trayéndole consigo enormes pérdidas. Entonces, ¿cómo es que este joven y decidido emprendedor logra ser fundador de Kawasaki, una de las empresas de mayor prestigio de fabricantes de motocicletas? Quédate al final de este video, que en Farewell Investor te lo explicaremos. Después de que el joven Shoso Kawasaki se llevara una enorme pérdida con el hundimiento de su navío de carga, le llevaría cerca de 5 años recuperarse de las pérdidas económicas que este acontecimiento le dejó. Años más adelante, y después de haber aprendido la lección de planificar más un negocio, en el año de 1869, y a sus 33 años, este emprendedor obstinado se incorporó a una empresa azucarera en las Islas Ryukyu, cerca del lado oeste de Japón. Ahí logró hacerse de una carrera ejecutiva, pues más tarde en el año de 1894 fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Japan Mail Steam Powered Shipping Company, en donde abrió una ruta marítima y transportó azúcar. Gracias a todo el conocimiento que había adquirido a lo largo de esos años, fue ahí donde decidió abrir su negocio. Para el año de 1878, el ahora empresario y hombre de negocios, a sus 42 años, Shoso Kawasaki, se traslada a la ciudad de Tokio, donde funda la empresa Kawasaki Tsukichi Shipyard, funcionando al inicio como un astillero para la construcción de barcos transoceánicos de acero. 18 años después, en 1896, se incorporó como Kawasaki Dockyard Co. Limited. A sabiendas que este negocio era muy ambicioso y requería de gran infraestructura y, teniendo en cuenta sus amargas experiencias de su juventud, ahora el experimentado Shoso Kawasaki planifica todo a la perfección. En el año de 1896, comenzó su expansión a otros segmentos como la construcción y el transporte, por lo que era necesario abrir otros departamentos que se harían cargo de cada una de las tecnologías que iban desarrollando. Pasaban los años y creaba nuevas tecnologías. La empresa crecía más y más, haciéndose presente en el mundo. Uno de los logros obtenidos a pocos años de su apertura, la fabricación del primer motor de vapor de Japón, en el año de 1901. Uno de sus primeros logros antes de la Segunda Guerra Mundial. No solo construyó barcos, sino que la creación de puentes era uno de los conocimientos de Kawasaki, por lo que contribuyó en la creación del puente colgante más largo del mundo. Y gracias a sus conocimientos que había adquirido, para el año de 1906, produjo los 2 primeros submarinos fabricados en Japón.
La corta trayectoria que llevaba Kawasaki no era suficiente para los innumerables proyectos que venían más adelante, por lo que con el paso del tiempo, más se conseguían nuevos desarrollos y se creaban nuevas tendencias. 6 años después, en el año 1912, Shozo Kawasaki enfermó. Lamentablemente en ese mismo año, el gran Shozo Kawasaki fallecería ese mismo año, a sus 76 años. Su empresa atravesaría por la muerte del fundador, dejando un grandioso legado a sus sucesores, recordando que gracias a su dedicación y sus grandes conocimientos, han podido ser la empresa que hoy es. Después de este lamentable suceso, tal vez pensarían que la gigantesca empresa vendría en declive con una pérdida tan importante que fue la ausencia del fundador. Siendo una empresa en constante innovación, su única salida fue seguir innovando para el mundo. Aviones no le traería una buena imagen. Tras la guerra, Kawasaki se alejó definitivamente de la industria de armamento. Para el año de 1949, cuando comenzaron a investigar, y así los directivos comenzaron con el desarrollo de motores para motocicletas. Para 1954, Kawasaki produjo los primeros motores para motocicletas, con el fin de mejorar su imagen en la posguerra. Comenzaron con la fabricación de motores de 4 tiempos. Después, en 1962, fabricó y lanzó la primera motocicleta, con el nombre de Kawasaki V8, con el motor monocilindro de 2 tiempos y 125 centímetros cúbicos. Por aquel entonces la empresa Yamaha también comenzaba a hacerse partícipe de la fabricación de motocicletas, historia en la que un chico, hijo de un samurái, comenzaría a fabricar instrumentos musicales y después su empresa se dedicaría a la fabricación de motocicletas. Misma historia que puedes encontrar en nuestro canal. Kawasaki pudo expandir su negocio a otros países. En 1965 se establecen corporativos de ventas en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Para ese entonces Kawasaki comienza a exportar sus motocicletas. A diferencia de otras empresas que fabrican motos, Kawasaki decidió ofrecer todo tipo de motocicletas y no solo dirigirse a un solo tipo de moto. Con esta estrategia, la empresa se arriesgaría a quedar en la ruina o podría tener un gran éxito. Decisión que hizo que la empresa diera un paso agigantado, logrando no solo el país norteamericano, sino que fue expandiéndose a las principales ciudades del mundo. Kawasaki se dedicó a una amplia gama de actividades. Si creías que Kawasaki solo se trata de motos, estás muy equivocado, pues esta empresa ha desarrollado múltiples tecnologías, entre ellas la de extenderse más allá de nuestra atmósfera, con el reto de llegar al espacio exterior y poder utilizar sus recursos. Estuvo involucrado en el desarrollo de plataformas atmosféricas y trabajó en proyectos en el desarrollo de vehículos espaciales del futuro. Estamos hablando del transporte espacial, así como la industria de la construcción pesada, por lo que Kawasaki se diversifica de la siguiente manera: Kawasaki Heavy Industries Ship and Structure Company, Kawasaki Aerospace Company, Kawasaki Heavy Industries Rolling Stock Company, Kawasaki Heavy Industries Motorcycle and Engine Company. La empresa ha tratado de crear tecnologías para proteger la tierra, desarrollando plantas ecológicas, investigando nuevas fuentes de energía que ayuden a garantizar la estabilidad de los recursos y de las energías. Fabrica desde motocicletas hasta helicópteros, aviones de combate, aviones de carga, simuladores, reactores, misiles, trenes eléctricos, buques de guerra, navíos, turbinas generadoras de energía, maquinaria para perforación de túneles y un largo etcétera. Ha llevado consigo de muy cerca la filosofía de su fundador, que a lo largo de su vida pasó por múltiples negocios. Desde entonces sus tecnologías desarrolladas han ido mejorando a lo largo de los años, y la pequeña empresa que antes era desconocida, ahora es una de las más reconocidas por el mundo. Todo gracias a la dedicación de un joven cuyos inicios fue en un kimono comerciante. Emprendedor, la próxima vez que menosprecies tu negocio,
recuerda que la reconocida Kawasaki fue hecha por este humilde comerciante de kimonos. Actualmente los ingresos anuales de Kawasaki se estiman en más de 14.000 millones de dólares por año. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. Yamaha Motors es una de las marcas de motocicletas más respetables en el mundo. Su desempeño es indiscutible. Tan solo desde su debut en MotoGP, ha sido ganadora de 7 títulos mundiales de constructores y 8 títulos de pilotos. La famosa marca de motores que inició increíblemente fabricando instrumentos musicales. Hablamos de Yamaha, la prestigiosa marca japonesa, fabricante de icónicos modelos de pista como Yamaha IZR-M1, con la que el campeón de MotoGP Valentino Rossi conquistó varios de sus campeonatos mundiales. Yamaha R6, la cual ha conseguido múltiples victorias, entre muchas otras. Todo comenzaría con un humilde relojero, que además tenía gran facilidad con la mecánica. Fue el menor de 3 hermanos que hasta antes de sus 20 años trabajó como vendedor de comestibles y después iniciaría su oficio de aprendiz de relojero, donde 2 años más tarde se convirtió en un maestro experto. Su nombre, Torakusu Yamaha. ¿Cómo entonces este humilde aprendiz de relojero logra fundar una de las empresas más respetadas en el mundo del motor? Aparte de aparatos eléctricos y musicales, generando más de 50.000 millones de dólares al año. A continuación, en Farwell Investor, te presentamos su historia. Año de 1861, Península de Ki, Japón. Era una época de conflictos en Japón y el mundo. Torakusu Yamaha a sus 10 años trabajó en faenas locales y tareas comunes para sus padres. La industria en ese tiempo era una novedad y Japón estaba por entrar en ella. El pequeño Torakusu se involucró en el viejo taller de su padre, haciendo labores sencillas, quien terminaría fuertemente influenciado por una gran predilección por la mecánica. Año de 1871. Con 20 años Torakusu aprendió en su primer empleo formal como relojero en Nagasaki la ciencia de la precisión, de la que terminaría siendo experto en los 2 años que ahí trabajó. A los 22 años en 1873, la necesidad le obligó a viajar entonces a Osaka, donde se formaría en tecnología de equipos médicos y vivió en la parte trasera de un almacén de estos productos. Para el año de 1886, ya con 35 años de edad, Torakusu viaja a Hamamatsu para dedicarse a su nuevo oficio. Pero las dificultades e incertidumbres de su país, las guerras civiles, los conflictos políticos y el atraso en muchas ciudades japonesas, faltas de industria y tecnología, llevan a Torakusu a mezclar sus habilidades para poder sobrevivir. Repara relojes, equipos médicos y conduce el rickshaw, bicitaxi personal, del director del hospital donde laboró. En el año de 1887, la escuela primaria Jinjo le permitió arreglar el órgano de la institución
debido a que no había nadie en la ciudad que se le tuviera la confianza como a él. Tarea difícil por la complejidad de los mecanismos, la calidad de los materiales ya desgastados y la falta de piezas de repuesto para un piano japonés hecho a mano. Pese a que no contaba con una preparación para ello, Torakusu persiste. Desmontó y reconstruyó las partes desgastadas, restaurando también las funciones originales del instrumento, en tan solo 2 semanas. Torakusu se compromete consigo mismo en la fabricación de un órgano de alta calidad. Sin embargo, su primer trago es el fracaso. Llevó su piano por 250 kilómetros hasta la ciudad de Tokio para evaluarlo y recibe críticas negativas. Torakusu llega a su casa con el ánimo por los suelos y después de unos días decide que tenía que mejorar su desempeño. Entonces decide estudiar teoría musical por un mes en la Universidad de Tokio. Esto le ayudaría a afinar mejor sus instrumentos. Regresa a su proyecto en Hamamatsu. 2 meses después, Yamaha construye otro piano, esta vez bien criticado. El curso de un mes había funcionado. Comparándole la calidad como la de un instrumento extranjero, esto le impulsó para su ascenso imparable. Desde este éxito, recibe un pedido de 7 órganos, uno de ellos para el gobernador de Shizuoka. La preocupación por un buen trabajo, el compromiso por la calidad, el aprendizaje y la perseverancia fueron los medios con los que Torakusu logró su éxito. Un pedido de 7 órganos en un país que apenas se modernizaba era un logro. Y que el gobernador le solicitara uno hecho por él era ya un indicativo de buena calidad, prestigio y fiabilidad. Esta experiencia sería el sello de su propia tradición. Es así como en 1887, cuando tuvo sus 36 años, Torakusu funda Nippon Gaki Company, dando así el paso definitivo en su conversión de relojero, reparador y transportista al de un exitoso empresario. Después de ello, ya con una reputación de calidad y precisión, y bajo la propia dirección de Torakusu, Nippon Gaki es contratada para estudiar las condiciones de los instrumentos musicales de las escuelas de Japón, vendiendo hasta 250 de sus órganos. El impulso de su éxito no se detiene ahí, y entonces piensa en expandirse a la producción de otros instrumentos, diversificación que será su definitivo método de expansión. La calidad del trabajo que se realizaba en los talleres de Torakusu y la pasión por un buen producto exigía la capacitación de sus trabajadores. Uno de esos jóvenes sería Koichi Kawai, que trabajó en la empresa desde los 11 años y que al crecer fundaría la empresa Kawai Musical Instruments, la gran rival competitiva de Yamaha. Pero lamentablemente todo cambiaría de forma repentina para Torakusu Yamaha. Lamentablemente, después de una vida de trabajo y logros, Torakusu Yamaha muere el 8 de agosto del año 1916, a los 65 años, dejando una sólida empresa reconocida por su calidad y técnica, lo cual fue fundamental al momento de diversificarse. Desde entonces su compañía llamada Nippon Gaki Company buscó diversificarse, hasta convertirse en el mayor fabricante de instrumentos musicales en todo el mundo. El salto de fabricar los instrumentos musicales al mundo del motociclismo supone una renovación impactante y se da como respuesta ante un acontecimiento extraempresarial. Tras la muerte de Torakusu, Japón se ve envuelto nuevamente en un conflicto mundial. Se trataba de la Primera Guerra Mundial, y la compañía dirigida ahora por Genichi Kawakami trabajó para el gobierno construyendo motores. La guerra la perdió Japón, y se sume en la melancolía al emprender Nippon. Sin embargo, Kawakami
graduado de la Facultad de Comercio, y que había visto en Estados Unidos el futuro de Japón. Entonces apostó por la industria de motores comerciales y civiles. Kawakami dio un nuevo uso a la maquinaria comprada en la guerra y la orientó a la fabricación de motocicletas, convirtiendo un fracaso de Japón en el inicio de una era empresarial. Sin duda, Kawakami fue visionario, aunque en principio lo que hizo se pareció mucho a lo que hizo el gran fundador Torakusu. Y es que así como Kawakami se atrevió a usar sus conocimientos en diversos campos, combinarlos y emplearlos en un proyecto específico, como lo hizo con su conocimiento en relojes y su aplicación en instrumentos musicales, así Kawakami usaría la experiencia acumulada en la guerra y los medios sobrantes por ella para la creación de un producto nuevo y diferente, sin perder la precisión y la calidad Yamaha. Sin duda, Kawakami fue un digno sucesor de Torakusu. En el año de 1954, se lanza la motocicleta IA-1, nombrada en honor al fundador de la compañía, siendo un éxito por su calidad y diseño. Llegaría el emblemático año de 1955, tras el éxito de IA-1, la división de motocicletas de Nippon Gaki es independizada y surge la famosa Yamaha Motor Company. Un triunfo que Torakusu ya no pudo ver. Ganó el tercer lugar en competición en su natal Japón en ese año, en la carrera de ascenso del Monte Fuji, acontecimiento que marcó su primera carrera de competición. Desde ese momento, la empresa ya no paró de evolucionar. Para el año de 1958, se vende la primer motocicleta Yamaha en Estados Unidos por un pequeño distribuidor, y durante la década de 1960 continuaron los pedidos de motocicletas. En este mismo año de 1968, crea la primera motocicleta de pista, la DT-1 Enduro. Yamaha Motor Company continuará siendo líder en el desarrollo de tecnologías de motocross durante toda la década de 1970. Para el año de 1977, se estableció Yamaha Motor Company en Estados Unidos, enfocada en estrategias de venta y marketing para ese mercado. Llegaría el año de 1999, donde la marca funda su escudería Yamaha Motor Racing, incursionando en la prestigiosa categoría de MotoGP, logrando desde entonces 8 campeonatos de pilotos y 7 de constructores. Pasando por las filas del equipo, pilotos como Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Fabio Quartararo. Con las icónicas motos Yamaha YZR-M1, de la mano de patrocinadores como Monster Energy. El reconocimiento a los fundamentos es claro, la inspiración del fundador sigue viva, y la compañía es más fuerte que en el pasado. Las compañías Yamaha Motor Company son hoy un referente mundial. Cuentan con más de 77,000 empleados, y su antigüedad se remonta a más de 125 años. Son líder en la fabricación de instrumentos, herramientas y tecnologías avanzadas, teniendo clientes de marcas tan prestigiosas como lo es Ford, Toyota y Volvo. La historia de Suzuki. La marca de origen japonés, que ha logrado en los últimos años su expansión comercial y global, reconocida por la calidad de sus equipos,
En la actualidad, produce motocicletas, automóviles y hasta vehículos todoterreno. Suzuki Motor Corporation tiene una interesante aventura que contarte. Todo comienza cuando un joven de origen asiático, de 17 años, carpintero y maestro en construcciones, se queda sin trabajo debido a la guerra por la que atravesaba su país Japón con su país vecino Rusia en 1904. Debido a la crisis por la que atravesaba todo su país, el chico tuvo que aprender un nuevo oficio. Entonces se convierte en aprendiz telar o fabricante de ropa. Y así fue como en 1909 funda una pequeña fábrica textil Suzuki Loom Works y construye una máquina de motor con pedales de madera para acelerar el proceso de fabricación. Su negocio de telas progresó, pero la crisis de la Segunda Guerra Mundial lo hizo cerrar su compañía e incursionar esta vez en la industria del motor, lanzando en 1952 una bicicleta con motor de 2 tiempos y nombrando a su nueva compañía Suzuki Motors Company. Empresa que hoy en día todos conocemos. El nombre de este valiente emprendedor, Michio Suzuki. ¿Cómo es posible que este joven chico de 17 años y sin empleo, y en un país en crisis por la guerra, se convierte en el fundador de la famosa empresa Suzuki Motors? A continuación, la historia de Suzuki. Luego de experimentar el desempleo durante el conflicto por el que atravesó su país Japón con Rusia, Michio aceptó ser aprendiz de su padre como cultivador de algodón, pero no estaba del todo satisfecho con su nuevo oficio. Fue entonces que decidió aprender la producción de telas y al mismo tiempo investigaba cómo construir equipos que ayudaran para mejoras de producción. Sin duda, Michio fue un joven emprendedor. Cuando la energía eléctrica se volvió más disponible en su país, la demanda de telares aumentó. Fue entonces que, con gran visión e innovación, el joven Michio en 1909 fundó la Suzuki Loom Works, en un terreno que su familia le había dado. Los precios bajos en los que ofrecía sus telas hicieron que pronto tuviera fama entre la industria, llevando año con año en progreso su negocio. Estaba tan dedicado a hacer crecer su negocio que Michio se dedicaba en sus tiempos libres a visitar a sus clientes y escuchar atentamente las necesidades de cada uno. Piense siempre desde el punto de vista de su cliente. Proporcione lo que necesite su cliente, era su lema favorito. El invento de la máquina de pedales de madera hacía que el trabajo y los tiempos de entrega se hicieran con mayor rapidez que la competencia, pues le permitió tejer 10 veces más rápido que antes. Esto le sumó nuevos clientes a Suzuki. Con la llegada del año 1920, Michio decide reorganizar su empresa ya que había crecido notoriamente los últimos años. Entonces cambió el nombre a Suzuki Loom Manufacturing Company y Michio Suzuki se nombró presidente de su ya enorme compañía. También hizo cientos de mejoras, logrando registro de algunas patentes a su nombre. Ganó premios y reconocimientos y la demanda siguió aumentando. En 1930 comenzó a exportar el revolucionario Sarong Loom y el nombre de Suzuki se internacionalizó. Michio siempre hizo nuevos negocios. En 1937 se dio cuenta de que la gente necesitaba un automóvil pequeño. Buscó ingenieros expertos en la industria automoción para que le ayudaran a realizar un prototipo con un motor de 4 cilindros, 4 tiempos y 800 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, algo revolucionario para su época. Pero la Segunda Guerra Mundial dejó todos sus negocios varados. La fábrica tuvo que parar labores y Suzuki cayó en crisis al grado de declararse en la quiebra total, dando fin tristemente
a su primer gran negocio. Por aquellos tiempos, otro joven emprendedor connacional, el joven Soichiro Honda, comenzaba a fabricar pistones para motocicletas, reciclando los monoblocks de motores usados de la Segunda Guerra. Este chico se convertiría en el fundador de la gran empresa Honda Motors, historia que puedes encontrar en los videos de nuestro canal. Michio, al igual que Honda, tuvo que comenzar de nuevo. Su empeño y su experiencia en múltiples oficios fueron grandes apoyos para que este no se diera por vencido. Al término de la guerra, siguió el proyecto que había dejado, del vehículo, pero en aquella época había una necesidad aún mayor de transporte, así que decidió sacar primero un medio de transporte más económico que un auto. Fue entonces que, en 1953, Suzuki saca su primera bicicleta equipada con un motor llamado Power Free. Esta nueva motocicleta tuvo tanto éxito que en 1954, Michio Suzuki ya tenía una demanda de pedidos de hasta 6,000 piezas por mes y había cambiado su nombre a Suzuki Motor Company Limited. Los éxitos nuevamente habían llegado a Michio con su nuevo negocio. Para el año de 1955, lanzó un nuevo modelo al que llamó el Suzu Light. Fue el primer automóvil en Japón que contaba con tracción delantera, suspensión independiente en las 4 ruedas y un motor de 2 cilindros, bastante económico. Suzuki fue construyendo una reputación internacional por fabricar motores pequeños, confiables y eficientes. Michio entregó la presidencia de Suzuki Motor Industry a su hija, Shunzo Suzuki, y renunció como consejero en 1957. Siguieron los años y en 1962, el piloto alemán Ernst Degner gana el primer campeonato mundial para Suzuki, con la carrera de 50 centímetros cúbicos. Llegaron a ganar durante 6 años consecutivos el mismo título. Los logros de Suzuki como este se encuentran en el Salón de la Fama. Estos logros llevaron la marca Suzuki a ser reconocida mundialmente. Otro logro para Suzuki fue en 1971. Roger de Coster se convierte en el campeón del mundo de motocross de 500 centímetros cúbicos en su Suzuki RN71. Durante los años 70, saldrían nuevos modelos de motocicletas al mercado tales como la Superbike de Suzuki GT750. En 1976, Barry Shin gana el título mundial de 500 centímetros cúbicos y con el modelo de Suzuki RG500. El 27 de octubre de 1982, muere el fundador de Suzuki, Michio Suzuki. En 1985, Suzuki llegó a un acuerdo con General Motors, debido a la creciente demanda de coches pequeños. Con la ayuda de Isuzu, GM, que tenía participación en aquella época, fue introducido en Estados Unidos el Chevrolet Sprint, Suzuki, junto con el pequeño todoterreno Samurai, convirtiéndose en los primeros vehículos con venta en Estados Unidos bajo la marca Suzuki. 1988. Nuevos logros se añaden a la lista de Suzuki, con el piloto Kevin Schwantz, quien gana el primer GP de 500 centímetros cúbicos en Suzuka, en su primer año completo de carreras de GP. Modelos lanzados al mercado que hicieron historia durante los siguientes años como la icónica RGV 250. En el año 2000, Masao Toda ocupó el cargo de presidente con Osamu Suzuki como presidente del consejo y comenzó a producirse en la nueva fábrica de Hungría el Wagoner, el RGV 500, quien lleva a ganar el campeonato mundial de 500 centímetros cúbicos a Kevin Schwantz. Modelos como la Bandit 1200, lanzada en el 95. También la marca reinventó el modelo GSX R750. En 2001, vino el lanzamiento de la Suzuki GSX R1000, la nueva incorporación
a la familia GSX-R. En 2003, Suzuki inicia el año presentando la Quad Sport Z400. En 2002, las ventas de la marca alcanzan los 30 millones de unidades. Y justo ese mismo año la compañía consigue una participación mayoritaria en el fabricante de coches indio, Maruti Udyog Limited. Además, se une a Fiat Auto para el desarrollo conjunto de un utilitario deportivo. Para el 2005, Troy Corser con el modelo GSX-R 1000 aseguran el campeonato mundial de Superbikes. Y ese mismo año Ricky Carmichael se lleva el título nacional de motocross de los Estados Unidos, ganando el mismo título el equipo Makita Suzuki, Ricky Carmichael. En 2013, se lanza al mercado el nuevo mini vehículo Spacia y en 2014 sale el modelo Hustler. En 2020 Suzuki cumplió su 100 aniversario y los valores que inculcó su fundador Michio Suzuki como la eficiencia. Hoy en día, Suzuki sigue siendo mundialmente reconocido por la calidad de sus motocicletas, automóviles, motores fuera borda, generadores eléctricos, ropa y accesorios, entre otros tantos productos. Recordemos que esta prestigiosa empresa nace en inconformismo de un joven obrero de la construcción que se quedó sin empleo a sus 17 años. La próxima vez que por adversa que sea tu vida y llegues a menospreciarte, recuerda la historia de Michio Suzuki.